Para mucha gente, empezar de nuevo es algo bonito, casi sagrado, como si el universo estuviera abriendo una puerta nueva llena de posibilidades. Yo, sinceramente, siento que voy camino al abismo. Estoy intentando que no se note, pero tengo mucho miedo. Odio esta sensación. Odio no saber qué va a pasar. Lo peor es que ya he pasado por esto antes. Toda mi vida ha sido una sucesión de mudanzas, casas diferentes, escuelas diferentes, ciudades diferentes. A estas alturas debería ser un experto en empezar de nuevo, pero nunca se vuelve más fácil, y eso es bastante frustrante, porque sé exactamente lo que va a pasar. Dentro de unos meses estaré caminando por este campus como si siempre hubiera pertenecido aquí. Tendré amigos, tendré una rutina, tendré lugares favoritos y probablemente miraré atrás pensando, ¿en serio estaba tan asustado por esto? Pero supongo que así funcionan los comienzos. Solo parecen ridículos después de que salen bien. Mientras están ocurriendo, sientes que toda tu vida está a punto de cambiar. Mis padres van adelante, actuando como si hoy fuera un día completamente normal. Mi madre sigue recordándome que coma bien. Mi padre sigue dándome consejos que ya he escuchado unas 100 veces. Y yo estoy aquí atrás, fingiendo que presto atención mientras intento convencer a mi cerebro de que no estoy a punto de enfrentar una misión imposible. Quizá debería verlo como un videojuego, como cuando llegas a una zona nueva sin mapa, sin pistas y sin tener idea de lo que te espera detrás de la siguiente esquina. La diferencia es que en los videojuegos siempre puedes cargar una partida guardada. En la vida real, al parecer, no. Y si mañana cambia el sol, yo te vuelvo a encontrar, porque en medio del ruido tu señal me sabe guiar. Entre líneas tú y yo, un secreto en la radio. Entre líneas tu y voz, late fuerte a tu lado. Entre líneas tú y yo, si el mundo no nos entiende, déjalo pasar. Entre líneas empieza lo que no puedo contar. Después de que mis padres se fueron, me quedé unos segundos parado frente a la entrada principal de aquel lugar, solo mirando, intentando no desmayarme. Era extraño pensar que, hasta unas horas antes, ese lugar era apenas una imagen en un sitio web, un edificio bonito, un nombre importante, una decisión que parecía lo suficientemente lejana como para no sentirse real. Pero ahora yo estaba ahí, y no había otra forma de enfrentarlo. Solo quedaba seguir la corriente. Con una mochila en la espalda, 2 maletas esperando en algún lugar, y la sensación muy clara de que acababan de dejarme en medio de un mapa nuevo sin ninguna leyenda. Me sentí como uno de mis Sims, empezando una nueva vida en el juego, solo que aquello era real. Monteclaro era enorme. No enorme del tipo, vaya, qué lugar tan grande. Enorme del tipo. Podría desaparecer aquí dentro y tal vez nadie se daría cuenta por unos 3 días. Los alumnos pasaban junto a mí como si ya supieran exactamente a dónde iban. De alguna forma era evidente que yo era un novato. Algunos reían, otros abrazaban a sus padres, otros cargaban cajas como si cambiar de vida fuera apenas una tarea doméstica. ¿Cómo podían estar tan tranquilos? Intenté caminar como alguien que también sabía lo que estaba haciendo. Eso siempre funciona en lugares nuevos, pero esta vez creo que solo parecía tonto. No funcionó, porque pocos minutos después logré chocar con la primera persona oficialmente aterradora de mi vida universitaria.
Ajá. Fíjate por dónde vas, novato. ¿Estás buscando a tu mamá? Alice Castillo. ¿Sería ella mi némesis? En ese momento todavía no sabía su nombre, pero sabía que parecía el tipo de persona que nunca se equivocaba de camino, nunca arrugaba la ropa y probablemente juzgaba la letra de los demás en silencio. Me miró como si yo hubiera invadido un territorio prohibido, y, para ser justos, quizá lo había hecho. Después de eso seguí por los pasillos intentando parecer menos perdido de lo que estaba. Fue entonces cuando encontré una gran vitrina llena de fotos, trofeos y nombres importantes, exalumnos famosos, campeonatos ganados, recortes de periódico, sonrisas perfectas congeladas en marcos. Todo ahí parecía decir lo mismo. Personas extraordinarias pasaron por aquí. El problema era que yo no me sentía extraordinario. Me sentía apenas cansado, nervioso y ligeramente humillado por una chica que había conocido hacía menos de 5 minutos. Cuando por fin llegué al dormitorio masculino, mi habitación ya tenía mis cosas. Todo lo que yo era estaba ahí, en unas cuantas cajas, las maletas, mi vida entera apilada en una esquina. Por algún motivo, ver todo eso allí fue peor que llegar a la universidad, porque hasta ese momento parecía que todavía estaba solo de visita. Pero esa habitación decía otra cosa. Decía, ahora vives aquí. Encima de una de las cajas había una nota de mi madre. Reconocí su letra incluso antes de tomar el papel y, durante unos segundos, sentí unas ganas enormes de salir corriendo de vuelta al auto. No porque quisiera rendirme, solo porque algunas partes de mí todavía no habían entendido que ella ya se había ido. Me senté en la cama y me quedé sosteniendo la nota como si fuera una especie de manual de supervivencia. Tal vez lo era. Estaba casi empezando a aceptar el silencio de la habitación cuando escuché gritos en el pasillo. Al principio pensé que era algún problema. Después pensé que tal vez Monteclaro se estaba incendiando, pero no, era peor, era tradición universitaria. Abrí la puerta y, antes de poder entender cualquier cosa, fui tragado por una multitud de novatos arrastrados por los veteranos. ¡Rápido, novato! ¡Al patio, al patio! ¡Esto ya empezó! Intenté hacerme a un lado, no funcionó. Intenté parecer invisible, tampoco funcionó. Fue entonces cuando alguien me tomó del brazo. Vas a tener que ser más listo si quieres sobrevivir aquí. Sofía Morales, o Sophie. En ese momento tampoco sabía su nombre, pero parecía el tipo de persona que entraba en el caos y, de alguna manera, hacía que el caos pareciera organizado. Cabello rosa, delineado imposible de ignorar, uniforme personalizado y una confianza que sinceramente debería ser ilegal en ambientes universitarios. Me jaló como si ya me conociera. Y yo fui, porque aparentemente ese sería mi patrón en Monteclaro: no entender nada y seguir a personas con más personalidad que yo. Cuando llegamos al patio, había novatos por todas partes. Algunos reían, algunos parecían emocionados. Otros tenían exactamente la misma expresión que yo probablemente tenía. La de alguien que está reconsiderando todas sus decisiones recientes de vida. Entonces apareció el mascote con un megáfono, porque, claro, una situación vergonzosa siempre puede empeorar con la presencia de un mascote. Atención, novatos de Monteclaro. Antes de entrar oficialmente en esta universidad, cada uno de ustedes tendrá que presentarse. Nombre, carrera y una cosa que esperan encontrar aquí. Y si alguien intenta huir... bueno, digamos que Monteclaro Nura olvida. Intenté esconderme detrás de alguien, de quien fuera, pero por algún motivo que todavía considero personalmente ofensivo, yo estaba justo al frente de la fila. Sophie se dio cuenta antes que yo y sonrió. No una sonrisa de apoyo, una sonrisa de esto va a ser divertido. Cuando llamaron mi nombre, mis piernas caminaron antes de que mi cerebro lo autorizara. Me quedé frente a todos,
El patio parecía mucho más grande desde ese ángulo. Dije mi nombre, dije mi carrera. Y cuando tuve que decir qué esperaba encontrar en Monteclaro, me di cuenta de que no tenía una respuesta lista. Tal vez amigos, tal vez valor, tal vez un lugar donde pudiera respirar sin medir cada parte de mí. Pero no podía decir eso en voz alta. Así que dije lo primero que pareció lo bastante seguro, que esperaba encontrar algo que valiera la pena escribir. No sé si fue una buena respuesta, pero Sophie me miró como si por lo menos no hubiera sido pésima. Después de las presentaciones nos dieron pequeños papeles para escribir lo que esperábamos encontrar en Monteclaro. Todos escribieron rápido, como si fuera fácil resumir una esperanza en una frase. Yo me quedé quieto, mirando el papel durante demasiado tiempo. Fue cuando Sophie me miró. ¿Estás escribiendo el final alternativo de Lost o una nota? Estoy pensando. Eso es peligroso en el primer día. Y, sinceramente, tenía razón. Estaba pensando demasiado. Entonces escribí lo único que realmente quería. Sin firmar, sin explicar, sin intentar parecer inteligente. Espero encontrar un lugar donde pueda ser yo mismo. Pegué el papel en el mural antes de poder arrepentirme y, por algún motivo en ese momento, ese pedazo de papel parecía más honesto que cualquier cosa que yo hubiera dicho en voz alta aquel día. Eso sí fue una buena nota. Buenas tardes, Monteclaro. Estás escuchando 88.7 ABIE y esto es Entre Líneas. Después de pegar mi nota en el mural, pasé el resto del día intentando fingir que aquello no había sido una confesión. No era una frase inteligente, no era una meta impresionante. Ni siquiera sonaba como algo que alguien debería escribir en su primer día de universidad. Pero era verdad. Y a veces la verdad da más miedo cuando está escrita en un papel pequeño, pegado en un mural lleno de desconocidos. Cuando por fin volví a mi habitación, el sol ya estaba bajando. Monteclaro seguía haciendo ruido afuera, pasos en el pasillo, voces que no reconocía, risas que parecían pertenecer a personas que ya sabían exactamente quiénes eran. Yo, en cambio, me senté frente a mi computadora y abrí el único lugar donde no tenía que fingir tanto, Nico Blog. No sabía si alguien iba a leerlo algún día. Tal vez era mejor que nadie lo leyera. Tal vez por eso era tan fácil ser sincero ahí. Empecé a escribir sobre el viaje, sobre el portón enorme, sobre la chica que casi me destruyó con una sola frase, sobre Sofía pareciendo como si la universidad la hubiera contratado para evitar que yo muriera socialmente en el primer día. Y también escribí sobre el mural, sobre mi billete, sobre esa frase que todavía me daba vergüenza recordar. Entonces, justo cuando pensé que el día por fin había terminado, apareció una notificación en la pantalla, la radio de la universidad, 88.7 Monteclaro. No sé por qué hice clic, tal vez porque estaba solo, tal vez porque el cuarto estaba demasiado silencioso, o tal vez porque algunas cosas te llaman antes de que entiendas que quieres escucharlas. Me quedé quieto. Buenas noches, Monteclaro. Y para quienes llegaron hoy por primera vez, bienvenidos. Sé que el primer día puede sentirse enorme, extraño, incluso un poco abrumador, pero también significa que algo nuevo acaba de comenzar. Antes de seguir con la música, quiero leer una de las notas que dejaron hoy en el mural de bienvenida. No tenía nombre, pero me llamó la atención. Decía: espero encontrar un lugar donde pueda ser yo mismo. A quien haya escrito eso, ojalá lo encuentres, de verdad. No fue por lo que dijo, fue por cómo lo dijo. Su voz no sonaba como las demás voces de ese día. No estaba gritando instrucciones. No se reía de los novatos. No intentaba parecer importante. Imposible. Esa era mi frase, mi letra, mi secreto. Y ahora esa voz la estaba leyendo como si fuera algo bonito, como si no fuera ridículo, como si no fuera demasiado, como si mereciera ocupar un lugar en el aire.
sentí la cara arder. No sabía quién era él, no sabía su nombre, no sabía cómo era su rostro. Solo sabía que por unos segundos alguien había encontrado mi frase entre todas las demás y la había leído como si importara. Apagué la respiración sin darme cuenta. Y por primera vez desde que crucé el portón de Monteclaro, la universidad no pareció tan grande. Tal vez yo no había encontrado mi lugar todavía. Tal vez ni siquiera estaba cerca. Pero esa tarde, sentado frente a una pantalla azul, escuchando una voz desconocida leer algo que yo no había tenido valor de decir en voz alta, sentí que algo había empezado. No sé si fue una señal, no sé si fue casualidad, pero mi historia en Monteclaro no comenzó cuando llegué al campus. Comenzó cuando alguien leyó mi silencio y lo llamó por su nombre, entre líneas. Mi nombre sin disfraz, pero si me miras en silencio, tal vez pueda respirar.